¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de alcanzar todo lo que querías, sigues sintiendo que algo te falta? ¿Existe un sentido real en la vida o es solo una ilusión que creamos para soportar el vacío? Pero la pregunta más inquietante de todas es esta: si todo termina con la muerte, entonces, ¿para qué vivir? Lev Tolstoy, uno de los más grandes escritores de la historia, se enfrentó a esta duda con tanta intensidad que casi fue consumido por ella. Y en su desesperada búsqueda de respuestas, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Una revelación que no solo transformó su vida, sino que también podría cambiar la tuya. Tolstoy no solo fue un genio de la literatura, sino también un hombre atormentado por una pregunta que muchos evitamos: ¿tiene la vida algún sentido real o estamos simplemente existiendo? A pesar de su éxito, su fama y su riqueza, cayó en una crisis existencial que lo llevó al borde del abismo. Buscó respuestas en la filosofía, en la ciencia, en la religión, pero ninguna parecía satisfacerlo. Sin embargo, en medio de su desesperación, encontró algo que le dio un significado completamente nuevo a su existencia. Hoy exploraremos ese descubrimiento, su impacto en su vida, y lo más importante, cómo su respuesta podría cambiar la manera en que ves tu propia realidad. Lev Tolstoy lo tenía todo. Era aclamado como uno de los más grandes escritores de su tiempo, su obra le había dado fama y reconocimiento mundial, tenía una familia, una gran fortuna y una vida aparentemente ideal. Sin embargo, en la cúspide de su éxito, algo dentro de él comenzó a derrumbarse. Un vacío profundo, una sensación de absurdo que lo atormentaba día y noche. Este sentimiento no surgió de la nada. Durante años, Tolstoy había intentado ignorarlo, convencido de que el trabajo, la creatividad y el éxito serían suficientes para darle un propósito. Pero cuanto más lograba, más evidente se hacía que algo fundamental le faltaba. Todo comenzó con una pregunta que se instaló en su mente y que no podía ignorar: si todo termina con la muerte, ¿qué sentido tiene vivir? Al principio, intentó acallar este pensamiento con el trabajo. Se sumergió en su escritura, en su vida familiar, en su rutina. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la sensación de vacío se hacía más insoportable. Nada parecía tener sentido. Ni su literatura, ni su fama, ni siquiera su amor por su familia. Todo parecía condenado a desaparecer, y con ello, cualquier significado que pudiera darle a su existencia. Tolstoy intentó encontrar respuestas en la ciencia. Buscó en la filosofía racionalista, en el pensamiento lógico y en las explicaciones científicas del mundo. Pero cuanto más investigaba, más desesperado se sentía. Porque la ciencia podía explicarle cómo funcionaba el universo, cómo se originó la vida, pero no podía darle una razón para vivir. Después intentó refugiarse en la filosofía. Exploró las ideas de los grandes pensadores, buscando en sus palabras alguna clave que pudiera iluminar su camino. Pero lo que encontró no hizo más que profundizar su angustia. Algunos pensadores, como Schopenhauer, le confirmaban que la vida no era más que sufrimiento. Otros, como los nihilistas, le decían que no había un propósito real en la existencia, que todo era una construcción sin fundamento. Nada de esto le sirvió. Su crisis existencial se intensificó hasta el punto de volverse insoportable. La sensación de vacío lo llevó a pensar en el suicidio. Veía su vida como una mentira, como una ilusión frágil que en cualquier momento se desmoronaría. Si todo estaba destinado a desaparecer, entonces, ¿por qué seguir viviendo? Pero hubo algo que lo detuvo. En su desesperación, Tolstoy comenzó a observar a las personas comunes, a los campesinos, a aquellos que no tenían su riqueza ni su fama, pero que parecían vivir con una paz que él no podía comprender. ¿Cómo era posible que personas con vidas mucho más difíciles que la suya encontraran felicidad, mientras él, con todo lo que tenía, se sentía al borde del abismo? Esta pregunta lo llevó a un nuevo camino. Un camino que cambiaría su vida para siempre. Tolstoy comenzó a estudiar las creencias y los valores de la gente sencilla. Descubrió que aquellos que parecían vivir con un propósito no eran los intelectuales, ni los científicos, ni los filósofos, sino las personas que tenían fe. La fe les daba una razón para vivir, una conexión con algo más grande que ellos mismos, una certeza que él nunca había experimentado. Esto lo llevó a profundizar en la espiritualidad. Exploró la religión, no desde una perspectiva dogmática, sino como una búsqueda personal de sentido. Lo que encontró en este camino no solo cambió su visión de la vida, sino que lo llevó a una transformación radical. Tolstoy llegó a la conclusión de que el sentido de la vida no se encontraba en la lógica, ni en la razón, ni en la acumulación de logros. El sentido de la vida se encontraba en la conexión con algo más grande, en la capacidad de vivir para los demás, en la búsqueda de la verdad a través del amor y la compasión.
Esta revelación lo llevó a abandonar su antigua vida. Dejó de lado su riqueza, renunció a sus privilegios y adoptó una vida de sencillez extrema. Se dedicó a ayudar a los demás, a promover ideas de justicia y no violencia, y a vivir de acuerdo con los principios que había descubierto. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿realmente encontró la verdad sobre la vida o simplemente creó una nueva ilusión para escapar de su angustia existencial? En la siguiente parte del vídeo, exploraremos las implicaciones de la transformación de Tolstói. ¿Su nueva visión de la vida fue una respuesta real a su crisis o solo un consuelo emocional? ¿Su rechazo a la riqueza y la fama lo llevó a una verdadera paz o simplemente fue otro intento de llenar el vacío? Y lo más importante, ¿su respuesta puede aplicarse a nuestras vidas o solo fue válida para él? Las respuestas pueden ser más profundas de lo que imaginas. Si este vídeo te está haciendo reflexionar y quieres seguir explorando más sobre la mente y la existencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás lo que viene a continuación. Tolstói había llegado a una conclusión que cambiaría su vida para siempre: el sentido de la existencia no estaba en la fama, en la riqueza o en los logros intelectuales, sino en la fe, en el amor por los demás y en una vida de sencillez. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿realmente encontró la verdad o solo construyó una nueva ilusión para soportar su vacío existencial? Para entender el impacto de su transformación, es necesario analizar cómo cambió su vida después de esta revelación. Tolstói no solo adoptó una nueva forma de pensar, sino que llevó sus ideas hasta las últimas consecuencias. Renunció a la propiedad privada, rechazó los lujos que antes disfrutaba y comenzó a vivir como un campesino, trabajando con sus propias manos, durmiendo en condiciones modestas y alejándose de la élite intelectual que alguna vez lo había admirado. Pero este cambio no fue fácil. Su familia no compartía su visión. Su esposa, Sofía, se opuso fuertemente a su decisión de renunciar a la riqueza, ya que temía que esto pusiera en peligro la estabilidad de sus hijos. Esta tensión generó un conflicto que marcó los últimos años de su vida, llevándolo a un estado de lucha constante entre sus ideales y las responsabilidades que aún tenía con su familia. Sin embargo, Tolstói estaba convencido de que había encontrado la verdad. En sus escritos posteriores, promovió una forma de vida basada en la no violencia, el amor incondicional y el desapego material. Inspirado por las enseñanzas de Jesús, pero con una interpretación completamente distinta a la de la Iglesia, defendió una visión del cristianismo enfocada en la compasión y en la acción directa en favor de los más necesitados. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A pesar de haber encontrado una nueva forma de vivir, Tolstói no logró escapar por completo del sufrimiento. Por más que intentó simplificar su vida, seguía sintiendo el peso de sus pensamientos, la tensión de sus relaciones familiares y la frustración de ver que sus ideales eran difíciles de aplicar en la sociedad. Su búsqueda de sentido lo había llevado a un camino más pacífico, pero no lo había librado del todo de su angustia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Fue su transformación un verdadero hallazgo o simplemente un mecanismo de defensa ante el miedo a la muerte y al vacío existencial? Si analizamos su historia desde una perspectiva filosófica, podemos ver que lo que Tolstói experimentó no fue una respuesta definitiva sobre el sentido de la vida, sino un cambio en su forma de relacionarse con la existencia. Antes, su vida estaba centrada en el éxito externo, en la búsqueda de reconocimiento y en la acumulación de logros. Después, su foco se desplazó hacia el significado interno, hacia la conexión con los demás y hacia un propósito que iba más allá de su propia individualidad. Este mismo cambio ha sido descrito por muchos otros pensadores y líderes espirituales a lo largo de la historia. Desde Buda hasta Viktor Frankl, la idea de que el sentido de la vida no se encuentra en el mundo externo, sino en nuestra capacidad de darle significado a nuestra existencia, ha sido una constante en la filosofía y la psicología. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda: ¿esta visión del sentido de la vida es aplicable a todos o solo es válida para aquellos que buscan consuelo en algo más grande que ellos mismos? En la actualidad, vivimos en una era donde el materialismo y el individualismo dominan nuestra forma de pensar. Nos enseñan que la felicidad está en el éxito, en la acumulación de bienes, en la validación de los demás. Sin embargo, cada vez más personas experimentan la misma crisis existencial que Tolstói enfrentó. Logran lo que se supone que deberían desear, pero siguen sintiendo que algo les falta. ¿Podría ser que la respuesta que encontró Tolstói siga siendo relevante hoy en día? Para responder a esto, es necesario entender que el sentido de la vida no es una respuesta única para todos. No hay una verdad absoluta que funcione para cada persona, pero lo que Tolstói descubrió nos deja una lección importante: cuando vivimos solo para nosotros mismos, el vacío es inevitable. El sentido no se encuentra en lo que logramos, sino en lo que damos. No se trata de acumular más, sino de conectar con los demás.
no se trata de evitar la muerte, sino de encontrar algo por lo que valga la pena vivir. En la siguiente parte del vídeo, exploraremos las implicaciones finales del descubrimiento de Tolstói. ¿Es posible aplicar su filosofía en el mundo moderno? ¿Podemos encontrar nuestro propio sentido de la vida sin renunciar a todo como él lo hizo? Y, sobre todo, ¿qué significa realmente vivir con propósito en un mundo que nos empuja constantemente hacia el vacío? Tolstói había llegado a una verdad profunda: el sentido de la vida no se encontraba en el éxito, en la fama ni en el reconocimiento externo. Se encontraba en la fe, en la conexión con los demás y en una existencia guiada por la compasión y la sencillez. Pero aquí surge una cuestión fundamental: ¿realmente descubrió la verdad o simplemente creó una nueva ilusión para escapar del vacío? A lo largo de la historia, muchos pensadores han intentado responder esta pregunta. Algunos han argumentado que la vida solo tiene el sentido que cada persona le da, mientras que otros creen que existe un propósito universal, algo más grande que nosotros que da significado a nuestra existencia. Tolstói se inclinó por esta última idea, pero no a través de la religión tradicional, sino a través de una espiritualidad práctica basada en la acción y en el amor al prójimo. Sin embargo, su transformación no estuvo libre de contradicciones. A pesar de haber encontrado una nueva forma de vivir, nunca dejó de sentir el peso del sufrimiento humano. Sus conflictos familiares, la tensión entre su nueva visión del mundo y las estructuras sociales, e incluso la frustración de ver que sus ideas no siempre eran comprendidas, lo acompañaron hasta el final de su vida. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿es posible encontrar una verdad absoluta sobre la vida o estamos condenados a vivir en la incertidumbre? Para responder a esto, es importante entender que el ser humano no está diseñado para vivir sin propósito. Nuestra mente busca significado constantemente, intenta conectar los puntos, encontrar patrones, darle un sentido a la existencia. Y cuando ese significado no está claro, cuando sentimos que no hay una razón real para lo que hacemos, la angustia existencial se vuelve insoportable. Tolstói enfrentó esta angustia y encontró una respuesta que le permitió seguir adelante. Pero su historia nos muestra que no existe una única verdad aplicable a todos. Más bien, su vida nos deja una enseñanza crucial: el sufrimiento es inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos determina la calidad de nuestra existencia. Si vivimos solo para nuestros propios deseos, tarde o temprano nos encontraremos con el vacío. Si creemos que la felicidad está en la acumulación de cosas externas, siempre estaremos persiguiendo algo más. Pero si entendemos que la vida cobra sentido cuando encontramos algo más grande que nosotros mismos, entonces podemos transformar nuestra manera de existir. El verdadero hallazgo de Tolstói no fue una respuesta definitiva, sino un cambio de perspectiva. Pasó de ser un hombre atormentado por la falta de sentido a alguien que encontró propósito en el servicio, en la fe y en la conexión con los demás. No descubrió una verdad universal, pero sí encontró una forma de vivir que le permitió hacer las paces con su propia existencia. Y aquí es donde esta historia se cruza con la tuya. Si alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo lo que deberías querer, sigues sintiendo un vacío, si alguna vez te has preguntado si la vida tiene un sentido real o si simplemente estamos existiendo sin propósito, entonces la pregunta que Tolstói enfrentó también es tu pregunta. Su respuesta no tiene que ser la tuya, pero su camino puede servirte de guía. Tal vez la clave no esté en buscar desesperadamente un significado externo, sino en construirlo. Tal vez la verdadera libertad no esté en tener más, sino en necesitar menos. Tal vez la paz no se encuentre en la certeza absoluta, sino en aceptar que la vida es un misterio que solo cobra sentido cuando dejamos de buscarlo y comenzamos a vivir de verdad. Y ahora que sabes esto, la gran pregunta es: ¿cuál es el sentido que le darás a tu vida? Tolstói pasó de ser un hombre atormentado por la falta de sentido a encontrar en la fe y la sencillez una razón para vivir. Pero su historia no es solo la de un escritor en crisis existencial, sino un reflejo de la búsqueda que muchos de nosotros enfrentamos. Porque, en algún momento, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿para qué estamos aquí? No hay una única respuesta, pero lo que Tolstói descubrió nos deja una lección importante. Durante la mayor parte de su vida, pensó que la felicidad vendría del éxito, de la fama, del reconocimiento. Pero cuando alcanzó todo lo que alguna vez soñó, se dio cuenta de que nada de eso llenaba el vacío dentro de él. El sentido de la vida no estaba en lo que poseía, sino en lo que daba. No estaba en su gloria personal, sino en la conexión con algo más grande que él mismo. Sin embargo, su transformación no fue un escape fácil del sufrimiento. Incluso después de encontrar su propósito, siguió enfrentando dificultades. Su familia no entendía su nuevo camino, su desapego de lo material generó conflictos y la lucha interna entre su nueva visión del mundo y la sociedad en la que vivía nunca desapareció del todo.
Esto nos muestra que encontrar un propósito no significa eliminar el sufrimiento, sino darle un significado que nos permita sobrellevarlo. Y aquí surge una reflexión clave: vivimos en una sociedad obsesionada con la búsqueda de felicidad, pero tal vez la verdadera paz no esté en evitar el dolor, sino en encontrar algo que haga que valga la pena enfrentarlo. Hoy en día, muchas personas se sienten vacías sin saber por qué. Buscan sentido en la validación externa, en la acumulación de logros, en la distracción constante. Pero cuanto más intentan llenar el vacío con cosas externas, más evidente se hace que algo falta. Tolstói encontró su respuesta en la fe y el servicio a los demás. ¿Es esa la única respuesta posible? No. Cada persona debe encontrar su propio camino. Pero su historia nos deja una enseñanza clara: el sentido de la vida no es algo que encontramos, es algo que construimos. Y ahora la pregunta final es: ¿cómo vas a construir el tuyo? Si este vídeo te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Y si quieres seguir explorando más sobre la mente, la sociedad y la existencia, te recomiendo ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Te aseguro que cambiará tu forma de ver el mundo.